Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy nos vamos a la tienda de Centracor, que es de una cadena francesa que ha abierto sus tiendas en Valencia y en Torrejón de Ardoz. Quiere seguir ampliando en nuestro país, pero de momento solo tenéis disponible estas dos. Es una tienda que tiene muchos productos para el hogar, decoración, cosas para casa, muebles, así que os voy a hacer un pequeño recorrido por su tienda para que veáis lo que podáis encontrar. En esta zona de aquí tenemos estos paneles que son como de listones decorativos, que hace mucho tiempo se puso en tendencia a decorar las paredes, como veis en la imagen, con este tipo de paneles. Lo tenéis también más pequeñitos para hacer pues tipo dibujo o para paredes más pequeñas. El precio la verdad es que está muy bien y se ven de bastante buena calidad. Por aquí tenemos estas estanterías que son muy parecidas a las de IKEA para poner cestitas o para poner libros, decoraciones. Las tenéis en diferentes tamaños y colores. La podéis tener en blanca o en color así como madera. Ahora vamos a empezar por la zona de decoración. Tienen muchísimas cosas, entonces os voy enseñando un poquito así a modo general y os voy enfocando los precios porque hay demasiados artículos, entonces no os puedo enseñar uno por uno porque no terminaría ni en 3 días. Son muchísimos productos, así que os voy enfocando para que vayáis viendo todo lo que tienen o la mayoría de cosas que tienen. Está dividido como por diferentes zonas según el estilo decorativo. Aquí, por ejemplo, predomina mucho el dorado o oro vintage, así antiguo, y lo van combinando todo con los mismos colores o con las mismas decoraciones. Esta zona de aquí, que tiene mucho de animalitos, es muy como de jungla, mezclado con el negro también y la madera. Son una combinación de entre metales, madera y cerámica para diferentes estilos decorativos. Lo bueno de esta tienda es que tenéis para todo tipo de gustos. Estos candelabros de aquí, ya cuando los vi la vez anterior, me encantaron. He de decir que esta tienda ha reabierto sus puertas tras lo sucedido con la Dana. Fueron afectados por lo que pasó en Valencia con la Dana, perdieron todo y han tardado pues 6 meses en volver a abrir sus puertas, pero bueno, ya están aquí de nuevo y la tienda está igual que como estaba antes y con muchísimos productos más. En esta zona de aquí encontramos también flores artificiales. Este también es otro estilo de decoración, aunque mezcla más o menos los mismos materiales que el anterior, pero se enfoca más en los tonos claros y en la cerámica. También podéis encontrar cuadros dentro de cada área decorativa que van en combinación con la decoración o el estilo que se plantea en cada uno de sus stands. Este, por ejemplo, de aquí es muy bonito, por 16 euros con su marco y todo. Luego tenemos esta de aquí, que es muy... a ver, no es que sea africana, pero es que a mí me recuerda mucho a África, no sé si por los animales o por el estilo decorativo, me recuerda mucho así como a la jungla o así. Y la verdad es que tienen muchísimas cosas. También es muy tropical, como veis aquí con las palmeritas, las piñas, los cactus. Esto para una decoración veraniega quedaría súper bien, tanto los colores como la decoración en sí. Por aquí tenemos un estilo un poquito así más de verano, por así decirlo, más de mar. El jarrón este de la concha me encanta, yo tengo uno muy parecido pero más pequeño. Y bueno, por aquí también tenéis lámparas que luego la podéis encontrar también en zona de iluminación que os enseñaré más adelante. Tenéis jarrones, cestitas para decorar, figuras, de todo un poco. Predomina muchísimo la madera, trabajan mucho con la madera, que a mí personalmente me gusta bastante. Pero bueno, eso ya también va a depender del gusto de cada uno. También en estas secciones tenéis textiles como los cojines, cortinas o mantitas, pero luego tenéis una sección dedicada a ello donde podéis encontrar más variedad de estos productos. Aquí digamos que lo mezclan un poquito todo para que tú elijas un estilo decorativo.
Por aquí tenemos la zona zen, por así decirlo, más budista, más todo inspirada pues en ese tipo de decoración más tranquila, para el que le guste también tener la decoración de casa así. Y me pareció muy bonita, la verdad que transmitía muchísima paz. Por aquí tenemos estos jarrones que son enormes. Hay en diferentes tamaños, os voy enfocando para que veáis. Lo tenéis en esos colores que veis disponibles, pero los tamaños van variando. Aquí ahora están los más pequeños, que van también en diferentes formas y diferente color. A mí me parecieron súper monos, la verdad es que para decorar son muy bonitos, incluso si les puedes poner unas ramas con flores o ramas de hojas, también queda muy chulo. En este pasillo aquí también estaba toda la decoración, eh, digamos, enfocada en los mismos tonos y colores para un estilo como muy salvaje, muy de jungla, como os he dicho antes. El espejo este era muy bonito por 20 euros. Este cuadro de aquí que hace como unas hojas también me pareció muy bonito. Y esto de aquí que son como unos abanicos de estos, se pueden decir abanicos, pero son como para decorar las paredes. Bueno, cada uno lo puede usar como quiera, pero se suelen usar para decorar las paredes. Este jarrón de aquí me encantó. Es verdad que el precio es un poco elevado, pero era súper grande y me gustó muchísimo. Y ahora os quiero enseñar, porque por 70 euros tenéis este cabecero, que es todo de fibras naturales. Me pareció súper bonito. Si os gusta decorar así con fibras, la verdad es que era grande y era muy, muy bonito. En esta zona de aquí también tenemos cestitas, tanto para hacer centros de mesa como para almacenaje. Estas de aquí me parecieron súper monas. Luego tenemos también otro tipo de jarrones en los mismos tonos que va esta decoración. Y estas cestitas que se pueden usar pues para almacenar cositas, como macetero también, para meter dentro una plantita, queda muy mona. Y también tenemos pues micados con la misma temática. Por aquí tenemos también estos abanicos que os he enseñado antes, también individuales para decorar, jarrones grandes, pequeños, portavelas también tenéis, más cestitas, el mismo jarrón que os he enseñado antes, una versión más pequeña, la verdad es que me encantó ese jarrón. Y por aquí estas cestitas que son como las de antes, que lo tienen en diferentes tamaños. Aquí os enseño los precios. La verdad es que los precios me parecen bastante aceptables, son muy parecidos a los de Primar. La calidad de todo me parece muy buena calidad, tanto de los muebles que os enseñaré más adelante, como de los productos decorativos. Todo me parece de muy buena calidad y tienen bastante variedad. Es una tienda que es para venir, estar un buen rato porque es muy grande. Tenéis muchísimas cosas y ya os digo que no vais a salir de ahí sin nada porque algo siempre vais a picar. Por aquí os enseño este espejo de aquí que tenía una forma así muy irregular. Por 40 euros era muy grande. Luego esto de aquí que es para poner en la pared a modo decorativo. Por ejemplo ahora para el veranito en una pared queda súper chulo. Aquí tenemos estos cuadritos así muy tropicales en tonos doraditos y verdes que venían con su marquito, también muy monos. Y ese espejo de aquí de fibras por 30 euros. También tenéis estas mesitas que la he enseñado antes también en color blanco. Y por aquí tenemos pues jarroncitos, macetitas. Esto de aquí que es como una concha, así en forma de base, como para dejar las llaves, ponerle un recibidor, por ejemplo. Aquí tenemos esta estantería de fibra natural por 30 euros. Era bastante grande, me llegaba casi al pecho y el perchero también era muy mono. Y estos cuadros de aquí que estaban hechos como de tela, eran muy curiosos, la verdad es que se veían muy bonitos y muy finos. Por aquí tenemos también este jarrón súper grande con las hojas de imitando un limonero que daban mucho el pego, yo lo toqué y la verdad es que estaba bastante chulo. Aquí tienen una zona que es todo como para macetas, es como más de jardín o de interior, pero para poner macetas, velas. Estos portavelas eran enormes, casi de mi tamaño, pues, si no eran de mi tamaño, casi casi. Eran súper grandes.
Y luego tenéis macetitas colgantes, plantitas artificiales para poner dentro de casa. La verdad es que se veían bastante bien, yo las toqué, la calidad era muy buena, no se veían demasiado artificial. Y bueno, os enseño así un poquito a general para que veáis todo lo que podéis encontrar en esta zona aquí de florecitas. Luego, como os he dicho, las plantas artificiales también tienen muchísima variedad. El precio varía según lo que os llevéis, pero bueno, a partir de 2 euros, 3 euros podéis encontrar ramitos de flores, eucalipto, tenéis girasoles, un montón, peonías, rosas, plantas colgantes, no sé, todo lo que podáis buscar, creo que casi todo lo tienen en esta tienda y la verdad es que a mí me ha encantado toda la parte esta de las plantitas porque sabéis que me encanta cambiarlo. Ahora os voy a enseñar un poquito lo que tienen en mobiliario. Tienen mucha variedad, tanto mesitas, aparadores. Os voy a ir enseñando un poquito para que veáis lo que podéis encontrar y de verdad que los precios están muy bien. Los muebles son de muy buena calidad. Yo los puedo comparar, no sé, con un Conforama, con una tienda más o menos así, lo que podéis también encontrar en IKEA. Incluso creo que la calidad puede ser un poquito mejor que la de IKEA, pero bueno, no soy experta en muebles, os enseño más o menos para que veáis los precios y lo que podéis encontrar. Aquí tenéis este escritorio, esta cómoda aquí o aparador, no sé cómo se llamará en cada sitio, que luego me decís, no se dice así, se dice de otra manera. Depende de la ciudad o en el país que me estéis viendo, se dirá de una manera o de otra. Yo más o menos lo que me viene a la cabeza y justo a veces cuando me pongo a grabar no me salen los nombres de las cosas, que me ha pasado muchísimas veces, pero bueno, que en cada lugar se llamará de una manera diferente. Tenéis también, por ejemplo, juegos de mesitas que vienen dos. Esto de aquí que se puede poner a modo escritorio o a modo de recibidor, por ejemplo. Este expositor de aquí, que era todo como del mismo conjunto de muebles. Y ese zapatero que me pareció súper bonito. La calidad era muy buena. Lo voy a abrir para que lo veáis. El tirador era como de un oro así muy clarito. Bueno, un oro no, un doradito muy clarito y tenía bastante capacidad. La verdad es que me gustó muchísimo. Por aquí tenemos mesitas auxiliares y taburetes. Esta de aquí era muy mona con la base en mármol y las patas de madera. Esta de aquí que es como un taburetito tiene almacenaje y el sillón como de tela, no es bucle, es como un rizo y me lo guardé porque igual me cabe en el recibidor lo que yo quería poner. El de abajo es más grande, es mucho más grande, pero ese me gustó para el recibidor, que os comenté que estaba buscando algo pequeñito para sentarme y cambiarme los zapatos, pues ese creo que me encaja a la perfección. Luego esta de aquí, que era como rugosita, esto es como para poner una mesita auxiliar o mesita de centro puede servir, lo que pasa que es pequeña. Y luego estas de aquí que llevan como una bandeja en la parte de arriba metálica, habían estos dos tonos en beige y verde y la base como de madera. Me pareció muy original y muy bonita y por 30 euros creo que está bien. Aquí tenéis más muebles de la misma colección que os enseñé antes y mesitas que, bueno, tipo estanterías. Hay otras que son de hierro con madera, estilo más industrial, por así decirlo. También tenéis una gran variedad de sillas, como podéis ver. Hay muchísimas para elegir en diferentes formas, tamaños. También hay de fibras naturales, por ejemplo, para una terracita interior. Y me gustó mucho porque tenéis bastante para elegir. Aquí tenéis una zona de taburetes, bueno, taburetes o puff, por así decirlo, con almacenaje, de estos que se van desmontados y cuando llegas a casa lo abres y va con una tapa. Lo había de buclé, lo había en una imitación a lino, en polipiel también lo había. Y bueno, los tamaños los estáis viendo ahí, eran como rectangular o cuadradito. Por aquí tenemos esta zona que está llena de tiradores. A mí me encanta cambiar los tiradores de mis mesitas de noche, ya lo sabéis. Según la temporada los voy cambiando. Esta vez no lo he cambiado, que lo tengo pendiente. A ver si encuentro alguno que me guste mucho para cambiarlos. Y el precio me pareció muy bien, 3 euros por alguno 4, otro 3, pero bueno, está muy bien de precio
para cambiar así y darle un aire diferente a algún mueble. Y por aquí nos vamos a la zona de las alfombras, que también habían un montón, me parecieron súper monas. No era muy cara comparada con los precios que hay en otros lados. Estas por aquí rondaban entre los 70, 90, 100 euros, pero eran alfombras muy grandes. Y luego tenéis una sección donde hay unas que son un poco más pequeñitas, que ahora os voy a enseñar más de cerca para que las veáis. Estas creo que eran de 2 metros 30, ahora no recuerdo bien. Y luego estas de aquí que tenían una medida de 1,20 por 1,70 creo. Y os enseño un poquito más de cerca para que veáis los tejidos. Me parecieron súper monas, la verdad. Y aquí creo que enfoco aquí la medida, 1,20 por 1,70 como os había dicho. Y la verdad es que están muy bien y el precio pues 70 también depende del material. En esta zona de aquí que es de iluminación es súper grande y podéis encontrar un montón de lámparas según el estilo de cada casa, de cómo más os guste. También había para los peques, como veis esta zona de aquí delante, para habitaciones infantiles que eran súper monas. Tenéis lamparillas para la mesita de noche o para algún mueble de casa que os guste dar ese toque de iluminación. Os voy a enseñar un poquito los precios. Esta me pareció súper mona, que era parecía como una flor, por 70 euros. Luego en esta zona de aquí tenéis así de fibras naturales. Estas de arriba eran bastante grandes, es decir, que eran lámparas muy grandes. Y el precio varía pues según los materiales o el tamaño de la lámpara. Por aquí tenéis esta zona de aquí que también había más así como de cuerda, entretejidas. No sé si alguna varía para exterior, la verdad es que no me fijé, pero bueno, os enseño un poquito a modo general. Esta de aquí, por ejemplo, para una terracita, ahora sí en plan de verano, me parecieron súper monas. Y luego tenéis pues para las mesitas, como os he dicho antes, os voy a enseñar unas que me gustaron mucho. Para una consola, por ejemplo, de un recibidor o una cómoda que tengáis en una habitación y queréis poner una lamparita en una mesita auxiliar. Esta de aquí me pareció súper mona. La pantalla está muy en tendencia, este estilo así plisado de pantalla, era como jaspeadita y me gustó muchísimo esta lámpara. Y luego esta otra que estaba al lado, que tenía una tela así como de rizo y la base de cerámica, pero un poco rugosita, por 35 euros y la verdad que también me gustó mucho. También tenéis lámparas de pie, no había mucha cantidad, estas que estaban aquí, y luego alguna más que he visto por la tienda, pero bueno, habían bastante. Luego por aquí tenemos esta sección que son apliques de pared, que también podéis, según vuestra decoración, tenéis varias opciones, también lámparas de techo, de las que van pegadas arriba del todo del techo. Y os quería enseñar porque en el último vídeo de decoración de habitación, muchos me habéis preguntado por mi aplique, que es parecido a este. Yo lo tengo puesto así hacia arriba, pero se puede poner o boca abajo o boca arriba, como más os guste. Yo antes lo tenía mirando hacia abajo la bombilla y luego lo cambié. Y esta es mucho más barata que la mía. También la tenéis en dorado, por si os gusta. Pero que sepáis que la mía es de Maison Dumont, es un estilo parecido, pero bueno, se asemejan bastante. Luego por aquí tenemos una gran variedad de espejos, también para todo tipo de gustos. Estos aquí son de diferentes tamaños, todos en fibra. Luego hay doraditos, lo tenéis en negro. También tenéis espejos de más grande, no de pie sí que habían algunos en la entrada, que se me olvidó grabarlos, pero bueno, eran algunos modelos. Y luego estos de aquí, para ponerlo encima de un aparador o de una consola que tengáis en la entrada, por ejemplo. Este de aquí de madera era muy bonito y era un espejo muy grande. Y la verdad es que los precios estaban bastante bien. Ahora en esta zona de aquí tenemos lo que son textiles. Tenéis muchísima variedad de cortinas, de cojines. Os voy a enseñar un poquito a modo general porque había muchísimos. Y los precios pues también de todo tipo. Desde 13-12 euros las cortinas hasta
importes más altos, también de diferentes colores, tonalidades. También tenéis cojines para las sillas. Yo estoy pendiente de comprarme unos, quiero para los taburetes de la cocina y para las sillas nuevas, porque son de tela así clarita y cuando hay niños en casa pues a veces caen manchitas y para no tener que estarla frotando y que se vayan manchando prefiero poner unos cojines. Luego estos por aquí que son muy tropicales, ahora ya para de cara al veranito, que quedan muy bien con la decoración de verano. Lo tenéis también con fibras naturales, hay algunos así mezcladito con fibras y la verdad es que había muchísimo, pero muchísima variedad. Os voy enseñando un poquito a modo general porque ya os digo que no saldría nunca de esta tienda si tengo que grabarlo todo. Os voy a enseñar también un poquito la zona infantil que me pareció súper mona, de verdad. Para decorar una habitación infantil aquí tenéis hasta más mínimo detalle de cualquier cosa y los productos son súper bonitos. Es que te enamoras de cualquier mínimo detalle porque está hecho con tanto buen gusto y tanto mimo, hasta para hacer regalos, cuando tenéis el cartel este que pone idea de regalo, si tenéis que hacer un regalo a alguien que ha tenido un bebé, la verdad es que tienen cosas monísimas. Y cogiendo 4 cositas, hacéis un regalito súper mono. Tenéis también cositas para el cole, botellitas, fiambreras, neceser, yo qué sé, decoración. También hay mobiliario pequeñito para sus habitaciones, que son súper monos, la verdad es que me gustaron muchísimo. Tenéis peluches, había una zona que era más como, digamos, para niñas y decoración más para niñas, decoración para niños. No quiero que nadie se ofenda. Aquí igualdad para todo el mundo, puede ser tanto para una cosa como para la otra, pero bueno, que estaba un poco como diferenciado, porque a fin de cuentas a veces a las niñas les gustan más unas cosas y a los niños otras, pero bueno, que no quiero polémica con esto, que puede ser para ambos sexos, pero bueno, os enseño un poquito para que veáis lo que podéis encontrar en la zona infantil. Y ya os digo que yo me enamoré de toda la decoración. Estas cajas de aquí, que eran de almacenaje, me parecieron una pasada de bonitas. No hay ni que guardarlas en el armario porque son tan bonitas que se pueden dejar vistas. Fijaros el detalle de los conejitos, el diseño, todo de los animalitos con la tapa. Es que la verdad que me pareció una monada todo lo que había en la zona infantil. Y bueno, os echo un vistacito así general por todo lo que queda en la zona infantil y continuamos. Vamos ahora con la zona de cocina, que también tenéis menaje, tenéis ollas, sartenes, tenéis un poco de todo. Primero os hago una vista general. Esta es una de las partes de la sección de cocina, donde estaban las vajillas, que tenéis tanto vajillas suelta como para escoger así por patrones o por diseños. Había muchísima cantidad, pero no podía grabarlo todo. Y lo que más me gustó eran las que tenían así un poquito de decoración, aunque a mí yo casi siempre suelo usar platos lisos, pero bueno, es verdad que los que son un poco más decorativos visten más una mesa y ya va a depender de cada uno. Estos de aquí ahora para el veranito, por ejemplo, son muy monos y tenéis toda para hacer toda la colección de todos los platos. Habían en diferentes tamaños, también el cuenco, lo tenéis todo. Luego hay una amplia zona de tacitas. Ya sabéis que a mí las tazas me pierden, que yo con mi colección que la voy cambiando, la verdad es que me encanta coleccionar. Y bueno, aquí tenéis también un montón de variedad de tazas de todos los tamaños y de todos los colores. Y os enseño un poquito, también hay cuencos de desayuno. Y por aquí os voy a enseñar unas que me gustaron mucho, que aunque son un poco grandes, pero el diseño la verdad es que me pareció súper mono. Esta de aquí, que pone La Vie en Rose, en un color rosa palo, muy clarito. Luego la tenéis el mismo modelo,
pero en diferentes tonos, con diferentes frases, en blanco roto, esta así como un verde agua muy clarito, la que os he enseñado yo que es como un rosita y luego una en gris. Esta me pareció súper mona, lo que pasa que era muy grande, que es el mismo tamaño que esta de aquí, que también me pareció súper mona, que la tenéis también en negro, pero creo que son muy grandes, aunque yo creo que si vuelvo a esa tienda me llevaré una de estas porque me encantaron. Y bueno, os enseño un poquito también las que podéis encontrar así por esta zona de aquí, que son muy monas. Ahora vamos a la zona de baño, que también tenéis un montón de cositas para el baño en diferentes tonos. Tenéis todas las colecciones, pero en diferentes tonalidades. Tenéis dispensador de jabón, jabonera para poner los cepillos, escobilla, la tapa del váter, la alfombrilla. Digamos que va todo a juego si os gusta poner el baño así todo en conjunto. Yo las alfombrillas estas para el váter, yo no soy muy partidaria porque esto si se salpica de pipí o lo que sea, pues huele luego fatal. Pero bueno, si a alguien le gusta ponerlo, eso es respetable, cada uno en su casa hace lo que quiere. Yo es mi opinión, mi humilde opinión, creo que es una zona donde no se debería poner ningún textil porque luego huele muchísimo. Y os voy a enseñar un poquito a modo general todo lo que hay de baño. También podéis encontrar estanterías, cestas para la ropa sucia, cestas para organizar el baño, si tenéis mueblecito a lo mejor en el baño que podáis organizar. También tenéis estanterías para poner en el baño. Esta de aquí, por ejemplo, que es un toallero que es como una escalera por 15 euros. La verdad es que me pareció el precio muy bien porque era muy grande, era más alta que yo. Y bueno, más alta que yo cualquiera, porque 1,70 ya es mucho más alta que yo, pero me refiero que era bastante grande para el precio que tenía y eso queda muy mono, incluso aunque no sea para el baño, que la queráis poner con mantitas en el comedor o en una habitación, también queda muy mona. Luego por aquí tenéis mueblecitos auxiliares para el baño, para poner toallas o cestitas con rollos de papel de recambio, no sé, estanterías en la pared para poner, no sé, los potinguis que usamos las chicas para, o los chicos también, para, para la higiene personal, digamos, del aseo de por la mañana, las cremitas, los maquillajes, no sé, esto ya es adecuándolo a la casa de cada uno, no sé, cada uno en su baño sabe lo que pone. Yo simplemente os enseño las ideas y para lo que podéis usarlo. Vamos ahora con la zona de cocina, que es muy amplia, quitando la parte de la vajilla, el menaje, todo lo que os he enseñado antes, porque aquí tienen muchísimas cosas para la cocina. Desde carros de la compra, para poner patatas, cebolla, las especias, utensilios de cocina, mi aceitera, la que tengo puesta ahora, que es blanquita con un tapón de corcho, que la tengo desde el año pasado, que me habéis preguntado muchísimas veces por ella, que venía con una vinagrera. Las compré en esta tienda, no la vi en esta ocasión, o igual si estaba no me di cuenta, pero la compré en esta tienda y ya tienen más de un año, porque la compré para esta fecha. Y la verdad es que tienen cosas monísimas para la cocina. Este carrito, por ejemplo, de aquí, que es pues, para guardar, por ejemplo, la fruta, las patatas o para poner cosas de cocina. Se van sacando las cestitas de un lado para otro y se puede dejar en una esquinita y la verdad es que es bastante práctico. Solamente había en color negro, no sé si habría más colores, pero yo solo lo vi en negro. Luego esta mesita auxiliar de aquí, tenéis escurridores, tenéis cestas, las estanterías estas para poner las especies o las tacitas, no sé, para poner el café, el azúcar, el té, no sé, un poco de todo. Y aquí, pues, como vais viendo, está lo mismo, o sea, las mismas colecciones, pero en diferentes colores. Normalmente suelen tener blanco, negro, creo que también tienen en verde, un verde así, bueno, este que estáis viendo ahora, un verde así, no es ni verde oliva ni verde agua, está entre medios. Y luego creo que anteriormente también tenían en rojo, pero esta vez no he visto nada en rojo. Y bueno familia, os enseño así un poquito a modo general
todo lo que podéis encontrar en la zona de cocina porque era muy grande, hay demasiadas cosas y no podía grabarlo todo. Podría ser un segundo vídeo solamente enfocándome en esta zona de aquí. También tienen otra zona que es de cajas de almacenamiento. Bueno, aquí tenéis también cositas para organizar la despensa o la nevera. Todos estos cacharritos que van súper bien para organizar dentro. Y también, como os decía, tenéis zona de almacenaje, de cajas de plásticas para guardar. Tenéis una zona de, se llama Zoo de confeti, que es para cumpleaños, que os hacen globos hinchados, decorativos, un montón de cositas. Zona textil, zona de maquillaje, pero eso ya creo que para otro vídeo porque ya me dio bastante para este. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, dadme un like que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.